Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando de un tema un tanto polémico para los religiosos. Se trata de la exclamación realizada por nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba clavado en el madero durante la crucifixión. Les confieso que esa frase fue la que me obligó a buscar la verdad, pues no encajaba el texto traducido con el resto de las escrituras. Si Dios es perfecto y no se equivoca, ¿cómo es posible que esta frase contradiga otras partes de la Biblia y contradiga lo que ya de antemano nuestro Señor Jesucristo sabía? Me refiero a la frase contenida en los versículos bíblicos de Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para iniciar el análisis y para poder diferenciar mejor lo auténtico, la información fidedigna, de posibles invenciones, exageraciones o alteraciones, es necesario que tengamos una acumulación de versículos bíblicos que nos pongan en contexto con lo expresado por nuestro Señor Jesucristo, es decir, con lo que realmente dijo. La misma escritura, en esos dos versículos antes mencionados, declaran que Jesucristo expresó fue, según Mateo, Elí, Elí, lama sabactani, o según Marcos, Eloi, Eloi, lama sabactani. Hasta aquí está escrito en los textos en arameo. Él o los traductores agregaron la frase esto es o que traducido es y dieron su versión de la traducción de la frase o la interpretación de la misma. Pero esa traducción, o más bien esa interpretación de los traductores, ¿es correcta? Para poder entenderlo, debemos iniciar por analizar ciertas declaraciones realizadas por el propio Señor Jesucristo, que no necesitaron ser interpretadas por los autores. En primer lugar, veamos la respuesta de Jesús de Nazaret a un joven que le dice maestro bueno. Eso está en Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dentro de la respuesta de Jesús de Nazaret, la primera aclaratoria del Señor, sin vacilar y mucho antes de responder la verdadera inquietud del joven, es aclararle que Dios es el único bueno. Jesucristo deja claro que ni siquiera él mismo debía ser considerado bueno, sino el Padre, para no dar lugar a la usurpación y para dejarnos claro que él mismo tenía y tendría en su mente y en su corazón como único bueno a Dios su Padre, el cual es sin sombra de variación, es decir, Dios no cambia ni cambiará su naturaleza. En Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Primera de Crónicas, capítulo 16, 34, dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Lo primero que debemos tener claro, y los versículos anteriores no dejan lugar a dudas, es que Dios es bueno siempre, y nadie mejor que Cristo sabía esto. Jesucristo estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y Él más que nadie conoce su naturaleza. En los siguientes versículos veremos cómo Dios le había revelado casi todo su plan a su Hijo amado. Y digo casi todo porque hubo cosas que Dios se guardó para sí mismo y no fueron compartidas y están bajo su sola potestad. Jesús de Nazaret no solo sabía de qué muerte había de morir, sino que conocía todos los padecimientos que pasaría y de manos de quién los recibiría. Tanto era así que no se los reservaba para sí mismo, sino que lo compartía con sus discípulos y en más de una ocasión se los reveló con bastante antelación para que cuando sucediesen las cosas ya estuviesen alertados de que se los había profetizado con anterioridad.
veamos los siguientes textos bíblicos. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense cómo acá el Señor amonestó a Pedro llamándole Satanás, pues estaba siendo utilizado por éste para ponerle tropiezo al Señor. Esta cita deja claro el conocimiento que tenía el Señor de lo que había de padecer. Existen otras citas bíblicas donde Jesús profetiza los sucesos por acontecer. No las vamos a leer todas, pero les voy a dar las referencias bíblicas para que con calma ustedes las investiguen, las lean y las estudien. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Marcos capítulo 8, versos 31 al 33. Marcos capítulo 9, versos 30 al 32. Marcos capítulo 10, versos 32 al 34. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículos 31 al 34. Lucas capítulo 24, versículos 6 al 9. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Juan capítulo 18, versículos 31 y 32. Como te habrás dado cuenta, existen 9 citas bíblicas adicionales donde se declara lo que Jesucristo profetizaba acerca de los padecimientos que sufriría, de manos de quién lo sufriría y de qué muerte había de morir para cumplir el plan de Dios. Inclusive, luego de resucitar, les recordó en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, las profecías que les había dado antes de morir. El versículo 44 dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El 45 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Toda esta acumulación de escritura es para dejar evidencia bíblica de que nadie en la tierra más que el propio Jesucristo, a excepción del Padre, sabía lo que él padecería, de manos de quién lo padecería y qué tipo de muerte iba a sufrir. Tan es así que en Getsemaní oró 3 veces para solicitarle al Padre que pasara esa copa de él, pero que no se hiciese su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, con lo cual se hizo obediente hasta la muerte y más adelante recibiría gran galardón. Ahora bien, analicemos la famosa y aparentemente inocente frase mal interpretada por los traductores: ¿por qué me has desamparado?, teniendo claro el panorama bajo el cual supuestamente fue pronunciado por Cristo, es decir, siendo que se encontraba totalmente destrozado en su carne por la flagelación de los azotes y maltratos recibidos de manos de sus torturadores. Decir que Dios le desamparó o le abandonó, aunque muy bueno para los dramáticos por el dramatismo añadido, eso equivale a decir que Dios, pudiendo salvarle, olvidándose del plan que ya ambos, Cristo y Dios, tenían, cambió su naturaleza y en ese instante se volvió malo y perverso contra su propio Hijo, dejándolo sufrir no solo en la cruz, sino desde que fue apresado. Según autores y teólogos, le añaden y declaran que, bueno, era necesario que Dios lo abandonara y desamparara para poder cumplir con su plan. Todo eso suena bonito, pero está alejado de la verdad, porque cuando Cristo iba a ser apresado, uno de sus discípulos hiera a un hombre cortándole una oreja. La reacción de Cristo fue la siguiente. Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54.
Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cristo estaba más que claro en cuanto al plan, la manera de llevarlo a cabo y los resultados finales del mismo. ¿Cómo pues podría él injuriar y blasfemar de Dios, sabiendo de antemano a qué había venido, quién es su Padre y que de paso Dios es bueno? En los versículos anteriores que mostramos, se evidencia que la interpretación de los traductores es contrastante y radicalmente opuesta a las declaraciones y profecías del propio Jesucristo acerca de él mismo, en lo tocante al plan para la salvación del hombre. No existe en hebreo ni en griego ninguna frase que suene a lo que Cristo pronunció y que traduzca a ¿por qué me has desamparado? Muchas pueden ser las razones para que los teólogos y traductores cometieran el error, intencional o no. Una de ellas puede ser que estaban tratando de hacer encajar a la fuerza, a golpes y porrazos, como dicen en mi tierra, lo dicho por Jesús en la cruz, con lo declarado por el rey David en el Salmo 22, versos 1 y 2, versículos que a su vez también fueron alterados, porque la palabra traducida para desamparado en esos versículos también tiene otras acepciones, y apartar es una de ellas. De todas las posibles, emplearon la que según ellos quiso decir David, tratando de aportar los traductores, no David, dramatismo y sentimentalismo al texto. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo podría un padre humano abandonar a su hijo en momentos de dolor y desesperación? Y si así lo hiciera, ¿qué clase de padre sería? Más aún sabiendo que su hijo estaba colgado por obediencia a él. Mucho menos lo haría Dios, de quien Cristo declaró es el único bueno. ¿Cómo podría Cristo preguntar por qué si ya él de antemano sabía el resultado final de su sacrificio? ¿Cómo pueden explicar los teólogos y religiosos lo inexplicable para ellos? ¿Cómo alguien puede creer semejante idea de que Dios abandonó a su hijo? Muchos manipulan diciendo que Dios no puede tolerar el pecado y porque Jesucristo se hizo pecado por nosotros, Dios tuvo que dejarlo, por estar Cristo hecho todo un gran pecado, lo cual contradice completamente otro versículo de la palabra de Dios y declarado por el propio Jesucristo. Juan capítulo 16, verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Este versículo se refiere a otra profecía del propio Cristo sobre el momento en que sería crucificado y justamente dice que para el tiempo de su captura y hasta el momento de morir, todos lo iban a abandonar excepto el Padre, porque él sabía que el Padre siempre estaría con él y en él. Entonces, ¿por qué dice la traducción, ¿por qué me has abandonado? De dónde pues surge toda esa dramática y falsa interpretación de los traductores. ¿Por qué me has desamparado? Que es equivalente a decir, Dios, si eres malo, dejaste que me mataran pudiendo librarme de la muerte con tan solo 2 angelitos, los que enviaste a Sodoma y Gomorra, por decir algo. ¿O no estás de acuerdo conmigo en que con solo esos 2 angelitos se habría librado el Señor de la cruz? Las escrituras del Antiguo Testamento en su mayoría fueron escritas en hebreo y las del Nuevo Testamento en griego. Jesús de Nazaret, para comunicarse generalmente empleaba hebreo o arameo. La frase exclamada por Jesús de Nazaret en la cruz fue Elí, Elí, lama sabactani. Las 2 primeras palabras de la frase, es decir, Elí, Elí, están en arameo, por lo que, por lógica natural, es de suponer que el resto de la frase también se encuentra en arameo, cosa que los traductores al parecer quisieron ignorar. Jesucristo hablaba arameo. No obstante, no existe la palabra lama en arameo.
pero sí existe lamna, que quiere decir con este propósito o por esta razón. La palabra raíz de sabactani es sabac, que significa reservar o guardar. Es la misma raíz empleada en Romanos capítulo 11, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, sabac, ahí está la raíz, 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. De hecho, hay una versión de la Biblia que tradujo a la última parte de Mateo, capítulo 27, versículo 46, de la siguiente manera. Mi Dios, para esto yo fui guardado. En ese mismo punto hace una nota final, al pie de página, donde añade, este era mi destino. Desde lo profundo de su ser, el Señor Jesucristo, en la tremenda agonía de su dolor, exclama, Dios mío, con este propósito he sido guardado. Dice que exclamó a gran voz, aún después de haber sufrido 2 días de no dormir y sufrir todas las torturas y estar clavado en un madero, aún así lo dice a gran voz, porque era una declaración de victoria y no una lamentación como lo enseñan y tratan de hacer ver los religiosos. Ese maravilloso equipo formado por nuestro Padre Celestial y nuestro hermano y Redentor Jesucristo es digno de admiración. Finalmente, segundo antes de morir, sus últimas palabras quedaron registradas por Juan, en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué es lo que estaba consumado? El plan de nuestra redención. Él había pagado el precio, justamente él, quien no había conocido el pecado en sí mismo, por nosotros se hizo pecado para que seamos la justicia de Dios en él. La última parte de ese versículo dice que él entregó su espíritu. Nadie quitó su vida. Él la entregó por su propia voluntad. Él pudo haber dejado la cruz en cualquier momento. Pudo haber sido asistido por 12 legiones de ángeles, pero allí permaneció hasta lograr nuestra redención, porque nos amó y dio su vida por nosotros. Él se quedó allí hasta morir para que se cumpliesen todas las profecías que estaban escritas en las Sagradas Escrituras acerca de Él y del plan de redención que Dios tenía para nosotros. Él se quedó hasta morir por amor a su Padre y por amor a nosotros. Nosotros no merecíamos que Él hiciera ese sacrificio por nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por su amor y para demostrar la grandeza y la benignidad de Dios, se quedó en obediencia hasta morir. Y lograr así con eso nuestra redención, nuestra salvación. Eso fue un grito de victoria, no un grito de derrota, de desesperación, de desamparo. No, fue un grito de victoria. Para este propósito fui reservado. Dios lo había reservado para que cumpliese su palabra y así poder lograr nuestra salvación. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.